Retomamos el estudio, la exposición del libro de Job. En el capítulo 27 hemos hecho 49 exposiciones de este libro hasta ahora, esta sería la 50, y esperamos que este libro sapiencial, como se conoce, es decir, este libro de sabiduría, pueda conducirnos también a poder mirarnos en la palabra y que podamos ser impactados por lo que el Señor ha dicho, por la experiencia de Job, por el sufrimiento que él experimentó y la manera en que enfrentó ese sufrimiento. Que podamos ser guiados y conducidos más cerca del Señor y podamos de alguna manera ponernos delante de la Biblia para que ella nos escudriñe, nos ayude a poder entender quizás muchas cosas del corazón, de los pensamientos, los sentimientos que a veces nosotros no entendemos. Si hay algo que hace la Biblia de una forma perfecta es describir al hombre tal cual es. Dos son los temas esenciales de las Escrituras, Dios y en segundo lugar el hombre. Y frente a Dios nosotros somos expuestos tal como somos, no como nosotros quisiéramos ser o pareciéramos que somos delante de la gente. Dios es el único que puede ver el corazón y saber exactamente las motivaciones más profundas de nuestro ser y hacia dónde se conduce nuestra vida. Y el capítulo 27 de Job tiene ciertas características peculiares que tienen que ver con el hecho de que Job está respondiendo del capítulo 27, del capítulo 26 en adelante, va a responder hasta el capítulo 31, donde viene un cuarto amigo que es Eliú y que también vuelve otra vez a tomar la palabra, pero ya no en una discusión, ya no en un debate con Job, sino hablando acerca de lo que él piensa que los amigos que anteriormente intervinieron en la disputa en realidad no tenían la sabiduría que debían y Job estaba también defendiendo su causa de una manera equivocada. Pero del capítulo 26 al 31 Job hace un largo coloquio donde él comienza a expresar también todo lo que tenía en su corazón respecto al debate que había terminado en el capítulo 25 con la intervención de Bildad, uno de sus amigos. Y muestra en el capítulo 27 en particular cómo lo que estaba sucediendo con él en relación a la forma en que lo interpretaban sus amigos era completamente equivocado. Por eso, en los capítulos, el versículo 1, quiero decir, al 6, Job defiende su integridad. Habla de quién era él, habla de su conciencia limpia que tenía delante de Dios, con la cual había actuado siempre y que no entendía todavía, por supuesto, cuál era la razón por la cual Dios lo llevaba por un camino tan doloroso y aflictivo como el que estaba experimentando. Pero los versículos 7 al 10 luego hace un contraste allí e introduce un tema que probablemente no es muy grato escuchar, porque aquí la Biblia descubre lo que hay realmente en el corazón humano más que sus actuaciones internas. Muestra lo que hay en el alma de la persona que dice creer en el Señor. La manera en que él lo plantea es muy interesante porque nos ayuda a ver que este concepto que no gusta y que era propio de los fariseos, siempre hablamos de fariseísmo, lo igualamos con hipocresía, este concepto de la hipocresía es una de las cosas más notables en el corazón del hombre. La hipocresía es quizás la más burda actuación de los hombres en el escenario de este mundo. Fingir ser algo que no somos realmente es la manera que tenemos los seres humanos de ocultar nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero carácter, nuestras verdaderas intenciones delante de los hombres. Por un hipócrita entendemos no una persona autoengañada, sino una persona que es un engañador de los demás, que finge algo para parecer lo que no es delante de los otros. Para él mismo, para el mismo hipócrita, es conocido su carácter real, como lo es también para Dios, que es el juez de todos y que puede ver lo profundo de las intenciones de nuestro corazón y por eso descubre verdaderamente la hipocresía. Sin embargo, él sigue actuando, o ella, ¿cierto?, independiente de quien sea, sigue actuando de esa manera, sigue mostrando algo que no es. La palabra implica que como un actor de teatro antiguo actúa bajo una máscara y personifica un personaje que no le pertenece propiamente.
La máscara que usa es una forma de piedad y el papel que representa es el de un hombre religioso. Su religión es solo una falsificación, por supuesto. El apóstol Pablo hace una excelente descripción del carácter de esas personas cuando en el contexto de la defensa de su ministerio en 2 de Corintios deja en evidencia a quienes estaban desprestigiando su ministerio, intentaron quitarle credibilidad y estaban de alguna manera intentando dividir y destruir la iglesia y habían hecho avances significativos en la iglesia de Corinto al respecto. Y el apóstol Pablo dice algo muy interesante en 2 de Corintios capítulo 11, donde deja en evidencia a estas personas y utiliza un concepto que en definitiva es la característica principal de un hipócrita. Dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 13 al 15. Hablando de esas personas que estaban intentando destruir su ministerio e intentando destruir la iglesia, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está la palabra que yo quiero enfatizar. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se colocan una máscara que aparentan mostrar a los demás que son apóstoles de Cristo, enviados por el Señor como con una misión y que en definitiva son personas piadosas que quieren lo mejor para la iglesia. Versículo 14, y aquí está la comparación que hace de esas personas con quizás la persona central que está detrás de toda la escena, que es el que mueve los hilos de las personas. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está el que mueve los hilos de la hipocresía. Él mismo se disfraza como ángel de luz. Aparece como alguien que quiere lo bueno nada más para las personas. Recuerden, así apareció en Edén. Y le dice, bueno, en realidad Dios no quiere darles lo que debiese darles, a ustedes se merecen. En otras palabras, estoy parafraseando lo que dice allí, cuando engañó, sedujo a Eva y finalmente la llevó al pecado juntamente con su esposo Adán. Versículo 15. Así que no es extraño, esa es como la conclusión a esto, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, otra vez aparece la palabra, se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como ministros de Cristo, es decir, aparecen como servidores del Dios verdadero, pero en el fondo tienen otra intención detrás, porque no lo son, esconden detrás de una máscara su verdadero carácter. Y esa es la descripción mejor, me parece, que en la Biblia tenemos respecto a esta situación compleja que es la hipocresía. Los 10 primeros versículos del capítulo 27 de Job constituyen entonces un contraste entre la verdadera piedad y la falsa. Los primeros 6 versículos hablan de un hombre que no solo estaba diciendo que él vivía en integridad, sino que había manifestado a través de su vida que era así, efectivamente. Al punto que Job incluso oraba por sus hijos y oraba por que el Señor perdonara los pecados que ni siquiera él sabía que podían haber estado cometiendo, pero ya en una anticipación del hecho de conocer el carácter del hombre también, y esa tendencia hacia el pecado lo llevaba a orar por sus hijos para que el Señor perdonara esos pecados ocultos. Es decir, Job efectivamente era un hombre piadoso. Y por eso es que él no entendía la razón por la cual estaba pasando por el sufrimiento, pero luego él muestra que en efecto había integridad en su vida. Y luego responde, los versículos 7 al 10 y en adelante, responde por qué la acusación que habían hecho sus amigos, ¿cierto?, que fueron supuestamente a ayudarle con sus discursos durante todos los 26 capítulos anteriores, él dice que en realidad él no era un hipócrita, no era un impío, no era una persona que fingía simplemente conocer a Dios y adorarlo, sino que era un verdadero creyente en contraste con lo que era un hipócrita. Recordemos que a estas alturas ya se había terminado el debate con sus amigos, al cual, dicho sea de paso, no dio ninguna solución al gran dilema de Job respecto a la razón de sus sufrimientos. ¿Por qué estoy sufriendo? Esa era como la gran pregunta de Job, y los amigos no dieron ninguna respuesta adecuada, sino que al contrario,
lo angustiaron mucho más porque fueron acusaciones directas que cada vez fueron llegando, ¿cierto?, a un clímax en cuanto a la profundidad de esas acusaciones, a lo terrible que fueron cuando finalmente lo dijeron que era simplemente un impío que aparecía como un creyente cuando no lo era. Todas las intervenciones de sus amigos traían consigo solo reproches y hacían más profunda su herida. Todos partían de la base de que Job era un pecador que escondía su pecado y se resistía a reconocerlo y confesarlo como la causa de sus desgracias. Esa era la tesis de sus amigos. En otras palabras, que Job era un hipócrita que mientras hablaba de piedad, su corazón escondía su verdadera identidad como un pecador impenitente que no reconocía, ni confesaba, ni se apartaba de su pecado. Eso era lo que en los amigos, en la mente de los amigos había. Por tanto, Job responde a sus amigos en este largo coloquio, como dije, el 26 al 31, y en la primera parte expresa su determinación de que mientras tenga vida sus palabras no albergarán maldad ni engaño, versículos 3 y 4. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Esa es una determinación del corazón de un hombre verdaderamente piadoso. No es que él quería dar un discurso de piedad hacia afuera, sino que era la intención genuina de su corazón. No quería que sus labios pudiesen pecar. Segundo, que mantendría su integridad pase lo que pase, versículo 5. Nunca tal acontezca que yo justifique, referido a sus amigos, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Y tercero, que se aferraría a una vida justa, que su conciencia no le reprochara nada. Versículo 6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Esa es una determinación extraordinaria de un verdadero creyente. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Mi conciencia está diciendo. No me acusará mi conciencia en todos mis días porque lo que he hecho y cómo he vivido ha sido transparente delante de Dios y delante de los hombres. Ya está mostrando el contraste de lo que es la hipocresía. Ahora, en los versículos 7 al 10, entonces va a mostrar el carácter y la actitud del hipócrita. Recordemos que él había sido tratado así por sus amigos. La descripción que hace Job en estos versículos, por un lado, muestran que él nunca se comportó como un hipócrita, mientras que por otro lado desnuda la real condición de sus amigos. Job, habiendo protestado solemnemente por la satisfacción que tenía en su integridad, por la mayor limpieza de sí mismo, expresa aquí el temor que tenía de ser hallado como un hipócrita. En el verso 7, Job expresa lo terrible que sería hallarse en la condición de un impío, porque esta sería la condición más miserable en que un hombre podría encontrarse. Sea mi enemigo como el impío. Versículo 7, sea como el impío mi enemigo. Esa es una aseveración proverbial, es una expresión proverbial, es decir, es como un proverbio que enseña un principio. ¿Cuál es el principio? Como nosotros decimos, cuando pasamos por situaciones difíciles, decimos, ni a mi peor enemigo yo le desearía esto, ¿cierto? Es una forma proverbial de decirle el sufrimiento que estoy experimentando es tan grande que ni siquiera mi enemigo se lo desearía. Ahora, aquí es al revés. Aquí Job está diciendo que mi enemigo sea como el impío. Es decir, está diciendo realmente esta situación, si tuviera o si pudiera desear algo malo a mis enemigos, a mi peor enemigo le desearía esto, que fuera un impío, al mismo tiempo un hipócrita. Job estaba tan lejos de entregarse a sí mismo de cualquier manera perversa y de halagarse en ello, que si pudiera tener permiso para desear el mayor mal que pudiera pensar al peor enemigo que tenía en el mundo, le desearía la parte de un malvado, sabiendo que algo peor no podía desearle. Ese es el punto en el versículo 7. Es como si Job pensara, nunca tal cosa acontezca que yo me comporte como un hombre que habla de piedad, pero que la niega con su conducta.
como los que describe Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. Esto sería lo peor que pudiera suceder con un hombre. Eso es lo que está diciendo. Luego de eso, en los versículos 8 al 10, va a dar razones que muestran el feble fundamento sobre el que descansa la esperanza de un hipócrita. De esta manera deja en evidencia que lo que se pone delante de su rostro del hipócrita es una delgada máscara que no alcanza a esconder para siempre lo que oculta tras ella. Y este será el tema de la exposición que hemos titulado La delgada máscara de la hipocresía. La delgada máscara de la hipocresía. En el texto hay 3 razones que demuestran la tesis planteada. Primero, su esperanza es vana. Segundo, su oración es infructuosa. Tercero, su deleite es pasajero. A estas 3 cosas apunta Job para mostrar lo endeble que es, lo frágil que es el fundamento sobre el cual descansa la esperanza de una persona que finge durante toda su vida o durante muchos años de su vida y no puede finalmente esconder la realidad de su verdadero carácter. Su esperanza es vana, su oración es infructuosa, su deleite es pasajero. Vamos primero entonces a lo que recién acabamos de decir. Su esperanza es vana. Versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuál es la esperanza del impío? Son preguntas retóricas, preguntas con una respuesta obvia y evidente. Y aquí hay una sola respuesta para esto. ¿Cuál es la esperanza del impío? Ninguna. Ninguna, esa es la respuesta. ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado, por mucho que hubiese conseguido sus objetivos en esta tierra en términos materiales? Cuando Dios le quitare la vida, allí está lo que mide realmente lo que es una persona, que es el momento de la muerte. Por medio de esta pregunta retórica, Job está poniéndose de acuerdo en un sentido con sus 3 amigos que hablaron, o 2 de sus 3 amigos que hablaron de cuál era realmente la esperanza de una persona que no camina en el camino del Señor, aunque pretende hacerlo circunstancialmente. Yo quiero que vayamos, por favor, a Job 8, 13 y 14. Y vamos a ver lo que dijo Bildad, uno de los amigos de Job respecto a esto. Job 8, versículos 13 y 14. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. En forma poética, porque este es un libro poético también, está describiendo realmente lo que pasa con una persona. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se va a romper en cualquier momento. No tiene sustento. Ahora Job 11:20, las palabras de Sofar, que son similares. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. No tiene esperanza, absolutamente ninguna. Y Job aquí en nuestro texto está completamente de acuerdo con ellos en esta situación respecto a la esperanza del impío. Y entonces lee aquí la muerte de la esperanza del hipócrita con tanta seguridad como lo habían hecho sus amigos. Y esto se presenta apropiadamente como una razón por la que no quitaría su integridad. Es decir, Job está colocando una cosa al lado de la otra y está diciendo, yo jamás actuaría como un impío porque sé que el impío no tiene esperanza. Pero yo tengo esperanza. ¿Por qué tengo esperanza? Simplemente porque he sido íntegro en mi vida y transparente. Ahora mi esperanza no descansa en ese hecho, sino en el hecho que esa es la consecuencia, la evidencia de que verdaderamente estoy en los caminos del Señor.
Job sabe que Dios conoce perfectamente el corazón de las personas y sabe dónde descansa su esperanza. El verdadero creyente no está pensando en la manera en que él está agradando a Dios, sino está pensando principalmente en la manera en que el mismo Señor en su gracia lo ha tomado y lo ha llevado a ser su hijo, a tener una relación con Él y lo conduce por el camino de la verdad en función, para nosotros los que somos creyentes, ¿cierto?, de la iglesia del Señor Jesucristo, en función de lo que Cristo hizo por nosotros. Allí descansa nuestra esperanza. Los amigos de Job quisieron desde el principio persuadirlo que toda su esperanza no era más que la esperanza del hipócrita. Y aquí está la razón por la cual trata Job este tema contextualmente. Veamos en la primera persona que habló a Job, que fue Elifaz en el capítulo 4. Veamos el versículo 6 y notemos la acusación indirecta que hacen, pero claramente tiene que ver con la descripción de un hipócrita en el versículo 6. Job 6, o 4:6 quiero decir. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Acaso, Job, tú no tienes temor a Dios y en eso confías? ¿Acaso tu esperanza no es la integridad de tus caminos? Están diciéndole, la verdad es que tú decías eso y tú aparentabas eso, pero cuando llegó la aflicción, entonces cambiaron las cosas. Ya no eres el mismo que antes. ¿Qué pasó contigo? Y allí comenzaron a acusarlo desde el principio que era un hipócrita. Pero Job expresa aquí en nuestro texto que sería absurdo construir sobre un fundamento tan débil y vano como este. Porque el hipócrita está engañado pensando que tiene alguna esperanza porque de una u otra manera no le ha ido tan mal en la vida. Y aquí está el parámetro de evaluación de las personas. Las personas evalúan su vida y su esperanza en relación con los éxitos que puedan lograr en esta tierra pasajera y circunstancial. De hecho, las personas no pocas veces que fingen piedad dicen, Dios me ha bendecido de esta manera. Y esa es la evidencia de que yo soy un hijo de Dios. Pero ese no es el parámetro. Nunca será el parámetro. Porque a las personas sin Cristo les va muchas veces mucho mejor que a los creyentes en términos materiales. Ese no es el parámetro. Y por eso aquí en el texto dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiera robado, por mucho que le hubiese tenido éxito en sus acciones. Ha logrado algunos frutos plausibles. Se admite que ha ganado por su hipocresía, quizás ha ganado el elogio, el aplauso de los hombres, la riqueza de este mundo, todas esas cosas con las cuales medimos muchas veces en la vida. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Por qué? Porque tuve esto, porque logré esto otro. Así medimos nosotros las cosas. Dios no. Jehú, por ejemplo, ganó un reino con su hipocresía. Y los fariseos, ¿cierto?, que el Señor acusó en el capítulo 23 de Mateo directamente, lograron muchos bienes a causa de engañar a las viudas y meterse a sus casas, ¿cierto?, y terminar con sus herencias para ellos. Ellos ganaron muchas cosas, les fue bien en lo que hicieron. Sin embargo, edificar sobre esa ganancia efímera, pasajera, volátil, no permanece porque es algo que no tiene sustento, porque tiene que ver con las cosas de un mundo transitorio. De tal manera que no hemos de evaluar nuestra vida en función de lo que tenemos o lo que lleguemos a poseer, ni siquiera de la recepción que tenemos de parte de la gente, ni siquiera del aplauso que la gente puede brindar a alguien. Esa no es la evaluación. Y por eso es que el hipócrita está ciertamente, en cierto sentido, engañado, porque mientras vive aún puede mantener ese sentido de que está bien fundada su vida sobre la base de interpretar el éxito en función de lo que puede lograr. Pero, y aquí está la clave del versículo, la última cláusula es la que da la clave. Pero es en el momento de la muerte donde es consciente que no tiene nada y su esperanza de un mundo mejor ha perecido para siempre. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro?
Uno había disfrutado de todas las cosas de este mundo, lo tenía todo y había visto satisfechas sus necesidades más allá inclusive de lo que él necesitaba. Vivía el lujo de todo tipo. Pero cuando murió, se encontró en un lugar terrible. Y entonces él deseaba tener la porción que tenía Lázaro después de la muerte. ¿Qué es lo que definió una y otra cosa? La muerte. Y la muerte, el momento de la muerte realmente es el tiempo de la evaluación final y la evaluación definitiva de dónde ha estado nuestra esperanza. ¿Cuál será entonces nuestra esperanza? ¿Será vanidad y mentira? Eso no sirve de nada. Las riquezas de este mundo en las que esperaba ya no sirven de nada, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria, dice el salmista en el Salmo 49, 17. Cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. El hombre necio ha hecho ganancias, recuerdan, pero es inútil para él. Es como el hombre rico de la parábola, que estaba a punto de construir nuevos graneros para sus bienes cuando le quitaron la vida y toda su riqueza se perdió de un golpe. Por eso tener la esperanza en las cosas de esta tierra y lo que nosotros podamos lograr, inclusive lo que es fama y reconocimiento, además de bienes materiales, no tiene ningún sentido. El hipócrita espera en eso. Y por eso se acerca a veces a la religión. Y por eso piensa y actúa como un creyente muchas veces, pero no lo es porque está escondiendo su verdadera motivación que tiene de fondo, que no es precisamente la gloria de Dios, sino que es tomar como instrumento la religión para poder seguir prosperando de la perspectiva de Él. Si una persona confía en su prosperidad terrenal, no está preparada para confesar sus verdaderas necesidades. Se cree rico cuando es miserable, ciego y desnudo, para usar palabras del mismo Señor de esa carta que mandó a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Tú crees que eres rico, pero en realidad eres miserable, ciego y desnudo. Si ha adquirido su riqueza para sí mismo, si es su ganancia, corre el mayor peligro de sobreestimarla, colocarla como la evidencia de que en realidad está bien con Dios. Los hombres hechos a sí mismos se sienten tentados a pensar demasiado en lo que han ganado con su propio trabajo duro. Yo lo he ganado. Este hombre esperaba ir al cielo, pero quedará vergonzosamente decepcionado. Alegará su profesión externa de fe, probablemente sus privilegios y sus actuaciones, pero todas sus súplicas serán rechazadas como frívolas. Apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. De modo que en general es seguro que un hipócrita formal con todas sus ganancias y todas sus esperanzas será miserable en la hora de la muerte. Y allí no hay rico, ni pobre, ni poderoso, ni famoso. Porque aunque le hagan un funeral extraordinariamente hermoso, aunque vayan todos los dignatarios del mundo y se reúnan en un país para honrar a una persona muerta, ya no hay nada que hacer con esa persona. Y ya no queda nada. Todo lo que construimos con nuestras manos, hermanos, va a desaparecer finalmente. Pero lo que Dios construye en nosotros, eso permanece para siempre. Ahí está la gran diferencia. Por eso el cristianismo tiene un mensaje transformador. Por eso el cristianismo nos lleva a mirar a la persona correcta, a sacar la mirada de las cosas circunstanciales de esta tierra y colocarla en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso hemos de revisar constantemente nuestra vida, porque cuando llegue la muerte, va a ser el momento donde se apagan todas las luces, el orgullo, la soberbia, la altivez y la autosuficiencia. Allí se apaga el escenario. Ya no hay nada más que hacer. La muerte es el tiempo donde Dios baja el telón y todas nuestras actuaciones religiosas se develan inútiles y vacías si efectivamente son simplemente actuaciones y no realidades del corazón. Por eso la esperanza del impío y del hipócrita es vana. Segundo, su oración es infructuosa. Versículo 9. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Otra pregunta retórica con una sola respuesta. ¿Oirá Dios su clamor?
cuando la tribulación viniera sobre él? No lo oirá. ¿Por qué? Porque tiene una máscara que le impide ser transparente. Aunque él sabe, por el conocimiento intelectual que pueda llegar a adquirir a través de escuchar la palabra de Dios, él sabe que sus actuaciones son religiosas, externas, sin vida realmente. Así como la muerte revela el verdadero carácter de la esperanza de un hipócrita, la tribulación o el sufrimiento dejan en evidencia la verdadera profesión de su fe. Cuando la persona viene a Cristo, o viene supuestamente a Cristo, la persona, mientras tenga paz y tranquilidad, está tranquila, puede seguir haciendo sus cosas y puede seguir fingiendo inclusive ser un verdadero creyente, pero cuando viene la aflicción, allí la situación se complica más. Eso pasó con Job. La pregunta es, ¿podrá en esas circunstancias aflictivas orar a Dios y ser escuchado por el Señor? La respuesta es evidente. No, Dios no irá a esta oración. ¿Por qué no? Porque esconde otra motivación. Y Dios no solo escucha lo que sale por nuestros labios, sino que Él está escudriñando lo que está en nuestro corazón. Y si el corazón tiene una intención y las palabras tienen otra, entonces evidentemente eso es una muestra de hipocresía. Falta de integridad. Ahora, si esa oración es motivada por un verdadero arrepentimiento, obviamente que Dios la escuchará. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice David. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y también, si hay una persona que ha actuado hipócritamente durante un tiempo en su vida, y luego va a Dios en un momento de aflicción y ora al Señor y suplica al Señor con un corazón genuinamente arrepentido, entonces esa persona ya deja de ser un hipócrita y ha recibido por Dios y perdonado su pecado. Pero si continúa impenitente y sin ningún cambio, no puede pensar en encontrar el favor de Dios. Si sigue con esa máscara sobre sí, su oración no será oída por el Señor. Eso es lo que se implica en el texto. Aquellos que en la prosperidad menospreciaron a Dios o bien no oraron en absoluto o fueron fríos y descuidados en la oración como si fuera simplemente un acto religioso, externo, ceremonial, pero no una realidad de que su corazón le pedía estar con Dios sinceramente. Cuando lleguen los problemas, acudirán a Él probablemente y llorarán. Pero, ¿Dios lo escuchará entonces en las tribulaciones de esta vida? Dios nos ha dicho en su palabra que no escuchará las oraciones de los que guardan la iniquidad en su corazón. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. ¿Qué dice allí? El salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Ezequiel 14:4. Ezequiel 14:4, allí el profeta nos da otra vez un vistazo de por qué Dios no escucha la oración. Ezequiel 14:4 en ciertas circunstancias. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, yo no escucharé a la persona que coloca sus ídolos en su corazón. Tampoco de los que se vuelven y apartan su oído de oír la ley de Dios. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Aquí hay otro caso de cuando el Señor no escuchará.
Miren qué interesante. Relaciona la oración con la palabra de Dios directamente. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es despreciable, es desechable. Y eso es lo que pasa con una persona impenitente que solamente actúa en términos externos y que no quiere ni tiene ninguna intención de doblar su corazón en arrepentimiento genuino delante de Dios. Esa persona, su oración es vana, su oración es vacía, su oración es infructuosa. El último texto que vamos a ver también es el de Jueces 10:14. Y allí ocurre algo bien especial, porque el Señor está reprochando al pueblo. En Jueces, el pueblo dejaba a Dios, apostataba de Dios una y otra vez, y luego clamaban a Dios, y el Señor en su misericordia les enviaba un libertador para que los sacara de esa situación de esclavitud en la cual se encontraban, subyugados por sus enemigos. Y luego el pueblo volvía otra vez a caer en lo mismo. Y en un momento determinado Dios dice lo siguiente: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. En otras palabras, ya estoy cansado de ustedes, que una y otra vez me dejan y se apartan y luego vienen a mí. Ahora mejor vayan donde sus dioses que han hecho en sus propios corazones. Ellos que les escuchen y los saquen de la aflicción. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios? Yo no los escucho. Yo no los escucho. Y esto es terrible. Es terrible porque aún el hombre más impenitente de la tierra, que no tuvo ninguna relación con Dios, cuando está en aflicción va a buscar desesperadamente un auxilio más allá de las cosas de este mundo. Como dijo alguien, todos son hipócritas hasta que el avión en el que van se va en picada. Todos son ateos hasta que el avión se va en picada. Ahí comienzan a clamar. Pero ese clamor no es respondido por Dios. Ahora esto, por supuesto, será mucho más terrible en el juicio venidero. Dios no escuchará el clamor de los que vivieron y murieron en su hipocresía. Todos sus lamentos dolorosos serán implacables, todas sus peticiones importunas serán descartadas y sus súplicas serán rechazadas. Porque más allá del momento de la muerte solo espera el juicio. No se puede sesgar la justicia inflexible ni revocar la sentencia irreversible de Dios. Dios es el juez justo de toda la tierra, el que conoce perfectamente nuestro corazón y sabe cuál es la motivación con la cual hacemos las cosas. No solo las actuaciones externas, Dios juzgará conforme a justicia. Y allí no habrá cómo resarcirse de esa situación. Por lo tanto, Dios cierra sus oídos a quienes mantienen la máscara de la hipocresía sobre ellos. Esta terrible realidad debe llevarnos a procurar a nosotros la integridad y buscar siempre la transparencia. Hermano, todos nosotros tenemos luchas y aquí no estamos hablando de que coloquemos a un lado, este es el hipócrita, yo soy el íntegro, no. Sino que estamos viendo las dos caras de la moneda y estamos evaluando también hacia dónde va nuestro corazón. La idea es que nos miremos en el reflejo perfecto de la palabra, en el espejo perfecto de la palabra y podamos ver cuál es la motivación de nuestro corazón. Si es consecuente lo que decimos con lo que hacemos. No es que seamos perfectos los creyentes en absoluto. Ninguno de nosotros estamos en condiciones de apuntar con el dedo a los demás y calificarlos como hipócritas porque nosotros no conocemos la intención del corazón de ellos. Solo Dios lo conoce. No somos dioses, solo hombres imperfectos, que aún siendo hijos de Dios, en circunstancias nos comportamos como hipócritas también. Ninguno de nosotros está subido en un pedestal y mirando a todos los demás hacia abajo y apuntándolos con el dedo. No somos capaces de hacer eso. No podemos hacer eso. Porque reconocemos que nuestro corazón es engañoso. Porque reconocemos que nuestras motivaciones a veces se desvían. Debemos entonces revisar nuestro propio corazón y procurar la verdadera piedad, la del corazón. Aquella donde nadie más ve. Aquella que no es observada por ninguna persona, porque las personas observan las actuaciones externas nuestras.
Pero la piedad verdadera es aquella que tenemos cuando Dios solamente está presente. Por lo tanto, la esperanza del hipócrita es vana, la oración del hipócrita es infructuosa. Y tercero, su deleite es pasajero. Vamos otra vez a nuestro texto principal. Y ahí en el capítulo 27, versículo 10 dice, ¿se deleitará en el omnipotente? ¿Invocarás a Dios en todo tiempo? Alguien quizás puede estar pensando, pero ahí dice el impío, no dice el hipócrita en todo el texto. Pero miren, esta última frase es la que ha llevado a muchos teólogos a pensar que obviamente está hablando de la hipocresía. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Es decir, implica que sí invoca a Dios. El punto es, ¿lo invocará en todo tiempo? Y la primera cláusula del versículo 10, ¿se deleitará en el omnipotente? ¿Encontrará verdadero placer en Dios? ¿Por qué? Eso es lo que encuentra un creyente. Ojo que aunque en apariencia parezca que se deleita en Dios, la realidad está muy lejos de ser así. Por eso esta pregunta retórica de Job tiene como respuesta obvia, igual como las dos anteriores, un rotundo no. El deleite de una persona que tiene apariencia de piedad no está en Dios, sino en sus propios logros y su prosperidad externa. Allí está el deleite. Sus ojos no están mirando el reino eterno, están mirando lo que tiene delante de sus ojos, aquí físicamente hablando. Y por eso es que las personas, muchas personas, son felices y se regocijan porque un nuevo mandatario llega a tomar el mando de un país. Renueva su esperanza, allí nace su esperanza, en esa persona o en ese tipo de gobierno, en ese sistema de gobierno, allí yo me regocijo porque va a ser un gobierno extraordinario. A poco de andar, vemos que las cosas no son así. ¿Por qué la persona, incluso el creyente, y esto es lo triste, o las personas que dicen que son creyentes dentro de las iglesias, tienen su mirada en ese tipo de sistemas establecidos por hombres que tienen quizás muy buenas intenciones, pero que no son capaces de llevarlo a cabo? ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es un malo o un buen gobierno, el problema es el corazón del hombre. Por lo tanto, el deleite de una persona es el que marca a quién está honrando y adorando verdaderamente. ¿Dónde está mi placer mayor? Allí está mi Dios. Si mi mayor placer está en la consecución de bienes materiales en esta tierra, ese es mi Dios. Si mi mayor placer es mi trabajo y mi satisfacción mayor en mi trabajo, ese es tu Dios. Si mi mayor placer es la aceptación de la gente, el aplauso y la fama y el reconocimiento, ese es tu Dios. Es decir, el deleite de una persona dice, ¿en qué se deleita? Ese es el Dios que tiene en su corazón. Esta persona nunca puede realmente disfrutar de su pretendida religión, porque no es más que un instrumento para él con la cual espera alcanzar algún logro terrenal. Eso se ve muchas veces cuando las personas llegan a la iglesia exigiendo cargos y funciones especiales en la iglesia. A veces están alejados, dicen, no, me aparté de Dios, pero ahora volví al Señor. Dicen, la verdad es que nunca conocieron al Señor. Y vienen y entonces entran y dicen, bueno, pero yo antes hacía esto, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Yo necesito que me den un cargo en la iglesia. Una persona que busca eso, su deleite está en el cargo, no en el Dios a quien supuestamente está sirviendo. ¿Se deleitará en el omnipotente? Este hombre no tiene gozo en el omnipotente porque su mirada es inmanente, solo de esta tierra, solo vive para las cosas de este mundo pasajero. Allí está su mayor placer. Y por eso es que en el momento de la muerte se apaga todo eso, desaparece todo eso. Es como cuando a una persona le colocan un manjar delante de él, una suculenta comida que antes él disfrutó tanto, pero llega un momento donde queda sin la capacidad de poder disfrutar de eso porque se le fue el gusto por las cosas. Y entonces tiene delante de sí eso y no lo puede disfrutar. Eso ocurre
con una persona que aparenta ser un creyente, pero no lo es en el fondo. Qué triste cuadro es el que presenta la Biblia para aquellos que juegan a la religión, que aparentan ser verdaderos y sinceros, devotos. Sin embargo, nunca se han deleitado en Dios porque no aman al Señor. Allí está lo de fondo. Tengo que leer la Biblia otra vez. Tengo que hacer mi devocional. Esa es una expresión de que no tiene ningún placer en aquello. No hay satisfacción en eso. Tengo que orar. No. Ese es justamente lo que muestra que el deleite no está en las cosas de Dios. ¿Cuánta diferencia con aquellos que por la gracia de Dios han sido transformados y llevados a mirar a Dios como su sumo bien, como su placer inagotable, como su verdadera felicidad? Estos lo pueden perder todo, pero no su gozo y deleite, y eso es lo extraordinario. Un creyente genuino sigue disfrutando de Dios aunque esté siendo basureado aquí en esta tierra. Un creyente genuino puede ser abandonado por todo y dejado en el suelo, pero sigue su gozo interno en su corazón. Porque aunque le quiten la vida, no le quitarán su satisfacción en Dios. El creyente puede decir con David, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, aunque en la tierra solo sea tristeza y aflicción. No obstante, levanto mi mirada para colocarla más allá de las circunstancias, para poder verte a ti, lleno de gracia y de misericordia, perdonándome, levantándome. No me dejas caído, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Y también este creyente puede aconsejar a otros lo que ha sido su propia experiencia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Disfruta de Dios. Experimenta el placer de tener a un Dios verdadero, genuino, a un Dios que descendió de la gloria para poder morir en la cruz en tu lugar y pagar por tus multitudes de pecados. Deleítate en un Dios que no tenía por qué dejar su trono de gloria para venir a la miseria de este mundo. Lo hizo para sacarte de esa miseria. Deleítate en Él. Deleítate en que tus pecados son perdonados para siempre. Deleítate en que has sido justificado y un día cuando te presente delante del trono de Dios, Dios te va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Deleítate en eso. Ese es el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, el verdadero placer. Todo lo demás es circunstancial y pasajero. El creyente genuino puede ver a Dios de una manera que no la pueden ver aquellos que solo fingen estar en el Señor. Job evidentemente piensa que el verdadero hombre podría y debería hacer esto, el verdadero creyente. Es un pensamiento avanzado y elevado. Deleitarnos en Dios, no simplemente buscar favores de Él, sino encontrar nuestra herencia en Él. En todo lo que Él es en sí mismo y en todo lo que Él es para nosotros. Nuestro sentido de su presencia cercana con nosotros es un deleite. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Ese hecho es un deleite. Pero están cambiando las leyes en el Congreso, la Convención Constituyente está desarmando todo y armando todo lo que está haciendo es en contra de los principios establecidos por Dios. Eso es verdad y hemos de reconocer la realidad. Sin embargo, Dios está conmigo. Nos deleitamos en nuestra comprensión de su estrecha relación con nosotros como nuestro Padre. Puedo acudir a Él como su hijo en cualquier momento y Él me recibe. Si los padres terrenales abrimos nuestros brazos para recibir a nuestros hijos siendo nosotros imperfectos, ¿cuánto nuestro Padre perfecto nos acogerá? Porque nos ha aceptado en el amado. Somos aceptos en el amado. Nos produce gozo nuestro agudo aprecio por su cuidado vigilante de nosotros y por su aceptación de cada uno de nuestros actos de obediencia y sumisión.
Podemos deleitarnos en Dios porque Dios está no solo al lado nuestro, sino pasivamente, sino activamente. Dios nos está extendiendo su mano cuando somos acusados injustamente. Dios nos está extendiendo su mano cuando la gente busca destruir nuestra vida. Y por eso podemos deleitarnos en Dios. Nuestro gozo en la comunión que tenemos con Él en su gloriosa obra de amor redentor, eso es inagotable, no terminará jamás. Deleítate a sí mismo en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y está escribiendo desde una cárcel. ¿Acaso Pablo le está escribiendo palabras vacías sin sentido? No, con contenido esencial. Nosotros podemos disfrutar de Dios porque Dios nos ha acogido por gracia y misericordia en su Hijo. Pero el tipo de persona descrita por Job aquí no solo es una que no encuentra su deleite en Dios, sino que tampoco invoca a Dios. En la agonía del momento, un grito miserable y egoísta al cielo es arrancado de su corazón probablemente, pero cuando el problema pasa, olvida su oración. No siempre invocará a Dios. Los así llamados arrepentimientos, alguien apuntó esto, los así llamados arrepentimientos en el hecho de su muerte son justamente vistos con sospecha. Demasiado a menudo el moribundo solo tiene miedo de lo terrible y desconocido que va a estar más allá de su vida. Naturalmente está deseoso de ser librado de sus terrores, pero con demasiada frecuencia, si se recupera, su penitencia se olvida con su miedo a la muerte y vuelve a vivir su antigua vida. Y eso lo hemos visto muchas veces. Por favor, vayan y oren por mí. Estoy en una situación terrible. Y el Señor pone su mano, por su gracia, por su misericordia, la persona se recupera y después ya no quieren saber nada del cristianismo. La oración constante es la consecuencia del deleite en Dios. Cuando el tipo de persona que describe Job aquí no encuentra su máximo placer en Dios, entonces tampoco lo buscará permanentemente en oración. En algunas circunstancias orará. Eso se implica de la pregunta de Job, pero no es persistente. Más bien su oración es mecánica, formal, superficial e inconstante. Esto es lo que revela su verdadero corazón. Muestra dónde están sus deseos más profundos, no en Dios, sino en sí mismo. Este hombre vive para sí y no para el Señor. No levanta su mirada al cielo para buscar a Dios continuamente, sino que su mirada está puesta en aquello que le puede traer una satisfacción inmediata. Y por eso el aplauso de la gente cuando los gobiernos entregan bonos, ¿cierto? ¡Qué maravilla! Aquí tengo un bono. Pero ¿sabes qué? Mañana va a haber inflación. ¿Qué me importa eso? Aquí tengo la plata, el dinero, voy a hacer lo que yo quiero. Es la forma de que algunas personas miran a Dios. Dios, dame esto. Y entonces yo voy a estar en la iglesia. Dios, dame esto otro. No. Dios no es alguien que está allí para que le pidamos favores. Dios es Dios. Y los perjudicados de rechazar a Dios o de fingir que sí aceptamos a Dios, pero en realidad no lo aceptamos, somos nosotros mismos. Dios no sufre, ni es más ni es menos, porque el hombre lo rechace. El hombre es el que se perjudica a sí mismo. Por lo tanto, en conclusión, miremos nuestro corazón y veamos también y reconozcamos y confesemos a Dios que en algunas ocasiones hemos actuado como hipócritas y necesitamos reencauzar nuestra vida. Recordemos, el corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios. Que sea nuestra fe sincera, genuina, no externa solamente, sino interna, de un corazón que aprecia a Dios, que se deleita en Dios. De una oración que no es infructuosa, sino que tiene frutos, porque va todo el tiempo a Dios, no porque alguien me diga que lo haga, sino porque es el anhelo de mi corazón. Y de una esperanza que está bien fundada. Una esperanza que está fundada en la cruz de Cristo.
es una esperanza bien fundada. No en nosotros, sino en el Señor. Y entonces cuando reconocemos eso, sabemos que nuestra vida debe glorificar al Señor en todas las cosas. Y cuando no lo hacemos, entonces viene tristeza de arrepentimiento en nuestro corazón. Que el Señor nos guíe y nos conduzca por el camino de la piedad, de la integridad, los versículos 1 al 6, y no de la hipocresía, versículos 7 al 10. Padre, gracias. Una vez más te alabamos, Señor, por poder presentarnos delante de tu palabra. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces las grandes luchas que podemos estar librando. Pero sobre todas las cosas, queremos pedirte perdón cuando nosotros nos hemos comportado como hipócritas, Señor. Queremos rogar que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de toda maldad. Y la maldad más grande es fingir delante de los hombres, porque delante de ti no podemos fingir. Señor, danos de tu gracia para vivir honesta, sincera y transparentemente. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús.